Hola de nuevo. Estamos grabando estos vídeos porque nos hemos dado cuenta de que la aplicación de Acolor Story, muy mala Color Story, no permite editar ni vídeo ni editar varios lotes de fotografía a la vez en Android, ¿vale? Entonces os voy a hacer en estos vídeos, voy a dar las alternativas, ¿vale? Lo que he estado investigando, de todas las aplicaciones que he estado investigando, la que más me gusta es InShot, sorprendentemente, que para editar vídeo en Android lo hace súper bien. Entonces en este vídeo os voy a enseñar cómo editar los vídeos utilizando la aplicación de InShot. Una vez tenemos abierta la aplicación, vamos a darle simplemente a vídeo, como siempre, y seleccionaremos el vídeo que queramos editar, ¿vale? Voy a utilizar el mismo que utilizamos en el vídeo de Acolor Story. Vale, cuando la tenemos abierta, lo primero es recortar el vídeo, ¿vale? Es decir, ponerlo en el tamaño que necesitamos. Como siempre, como sabemos con InShot, o como veremos en las próximas clases, le vamos a dar a lona, a la proporción y ponemos 9:16, ¿vale? Porque es el tamaño de Stories. También podemos recortar en cuadrado, como queramos, ¿vale? En cuadrado luego se puede ajustar, ¿vale? Ponemos 9:16 y simplemente aquí, como aparece, realmente el vídeo está grabado a 9:16, entonces no está recortando nada. Pero si, por ejemplo, lo ponemos a 1:1, ¿vale? Imagínate, te da la opción de ponerlo completo, de moverlo donde tú quieras, alinearlo a la izquierda, alinearlo a la derecha, tiene un montón de opciones. Utilizamos 9:16, ¿ok? Y lo primero sería, una vez tenemos el recorte, ver si lo queremos poner así tal cual, si lo necesitamos girar. Imaginemos que, por ejemplo, lo hemos grabado y se ha grabado al revés porque es un vídeo cenital, o lo hemos puesto vertical pero lo ha leído como horizontal. Pues aquí lo podemos girar, voltear en caso de que queramos voltearlo. Y esto de cultivos, que vaya traducción, a saber de dónde viene esa traducción, también nos permite recortar, ¿vale? Es decir, es otra forma de recortar en los formatos que necesitemos. Vale, una vez tenemos esto listo, pasaríamos a editar. Me han sorprendido muchísimo los filtros de InShot, ¿vale? Entonces, primero le daríamos a filtro y aquí nos permite tanto utilizar un filtro como un efecto, que lo veremos también en la próxima unidad, como ajustar, que sería utilizar las propias herramientas. A mí de filtro os digo que me ha encantado, bueno, me ha encantado que se puedan ordenar, que yo me he puesto aquí los 3 que más me han gustado, que es Bright, que automáticamente ya me encanta cómo lo ha editado, la verdad. Y luego me gustan mucho estos dos para vídeos que hagamos más feos del día a día o de noche o cosas así, ponerlo en blanco y negro, ponerlo en fondo de color y algo así, y puede quedar súper bonito. Entonces yo realmente utilizaría Bright, ajustaría un poco la opacidad, aunque yo creo que es que incluso al 100% está bonito ya, pero en caso de que utilicéis otros, probad, ¿vale? Ajustar la opacidad a ver cómo queda mejor. Y yo ya realmente lo daría por editado, pero de todos modos os voy a enseñar todo el resto de funciones que tiene para editar, ¿vale? Si quitamos esta opción, ¿vale? Imaginemos que no utilizamos el filtro, ¿vale? Lo dejamos en el original. Efectos, estos son los que veremos más adelante, ¿vale? Pasaremos directamente a ajustar. Vemos que tenemos las mismas herramientas de siempre, ¿vale? Brillo es nuestra exposición de siempre, que podemos aclarar o oscurecer, ¿vale? Yo aquí, en este caso, bueno, os lo voy a enseñar todas y luego os digo qué utilizaría en este vídeo, ¿vale? Contraste, que como siempre aumenta o disminuye el contraste. Calor es el balance de blanco, lo pone más cálido o más frío. El tinte, lo mismo, el balance de blanco, pero en magenta o verde. La saturación pone los colores más potentes o menos potentes. Descolorarse lo que hace es la opción esta de visco, que lo que hace es como difuminar, que pone los oscuros más claritos y los claros más oscuros, ¿vale? Que es un efecto muy bonito para hacer más suave un vídeo, una foto, algo así. La parte de reflejos lo que hace es poner más claros los claros o más oscuros los claros, ¿vale? Como veis, lo que ajusta es solo las tonalidades claras de la fotografía o del vídeo, bueno, en este caso el vídeo. Y oscuridad, lo contrario, con las sombras, ¿vale? Aclara sombra, oscurece sombra. Como veis, tiene prácticamente las mismas funciones que Color Story. En color tenemos las mismas opciones, es para darle ese tono de color al vídeo, ¿vale? Ya sea en los claros, que sería reflejo, si le queremos dar, por ejemplo, un tono beige a los claros, y en los oscuros, imaginemos que le queremos dar un tono rojizo, ¿vale? Y ponerlo un poco más oscuro o más claro. Esto sería para darle eso, un efecto como vintage, ¿vale? En plan tipo visco, pues tú lo puedes hacer personalizado utilizando los colores que quieras. Yo los voy a dejar a 0 ahora mismo, ¿vale? Porque quiero seguir enseñando las opciones que hay. Matiz,
que otra vez como que cambiaría el tono. Este sería como el equivalente al cambio de Hue Shift, creo que se llamaba en A Color Story, que te cambia un poco las tonalidades. Como vemos, el tono de la piel aquí tira más a magenta o tira más como un naranja verdoso, ¿vale? Puede venir muy bien también para corregir pieles, yo creo, este. Viñeta, que como siempre lo desaconsejo mucho, no me gusta nada. Afilar sería la opción de enfocar, que siempre muy poquito, no nos colemos. Y grano es esta opción de darle como un efecto granulado del ruido de las películas antiguas, ¿vale? Entonces yo en este vídeo concreto básicamente lo que haría sería subir un poco el brillo, incluso ni siquiera subiría el contraste porque ya tiene bastante contraste el vídeo. Yo creo que no le queda bien, incluso lo bajaría un pelín. De balance lo veo bastante bien, quizá un poquito frío, yo le pondría un poquito más cálido, menos. Y la saturación sí que se la bajaría un poquito, que a lo mejor se ha subido mucho con todo esto. Y ya no haría nada más. Realmente la idea sería editar los vídeos lo más rápido posible, ¿vale? Porque seguimos recordando que estamos haciéndolo para Stories. Este sería el antes y el después. Como veis, es que me parece buenísima la aplicación, a mí me encanta. Ya directamente le podríamos dar a guardar y a exportar. Os digo, realmente yo con lo que me ha gustado el filtro de Bright, ¿vale? Posiblemente lo utilice mucho, que importe directamente y meta algún filtro directamente y lo exporte, ¿vale? Porque la idea es agilizarlo todo. Y ya está, una vez lo tenemos listo, le damos a guardar, elegimos la calidad y listo. Esto ha sido todo. Realmente, como veis, es que esta aplicación es gigantesca, súper compleja y cada día me sorprende más. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Es decir, que yo creo que voy a intentar editar también muchas veces los vídeos directamente con InShot, porque como directamente siempre después los maqueto, como que me salto pasos, ¿vale? Nada, espero que os guste y estoy deseando ver vuestros vídeos.